Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Bueno, en el vídeo de hoy, como lo prometido es deuda, vamos a hablar del guitarrón que se compró Jesús en Japón. ¿Y quién mejor para hablar de esto que el dueño de la guitarra, que es el que le da cera todas las semanas? ¿Qué modelo es esto? Esto es una SP Snapper Burner. El modelo original no la lleva, pero esta lleva pastillas Seymour Duncan. Que no es que sea yo especialmente fan, pero... Yo decía lo mismo y al final la mayoría de mis guitarras llevan Seymour Duncan. Yo creo que solo esta, pero la verdad es que el resultado, bueno, yo qué sé. O sea, la verdad es que es una guitarra que suena de cojones. Este es el modelo que tiene el diapasón en palo rosa, aunque tienes el mitiquísimo estilo Fender Strato con el diapasón en arce y tal y pascual, pero vamos, yo qué sé. A mí me gustó esta. Los acabados de esta guitarra son super premium y súper bonitos. Sí, yo la veo y alucino. El dibujo de las maderas, tanto en el mástil como en el cuerpo de la guitarra, me parece una verdadera pasada. La verdad que está muy bonita. Tiene un acabado cojonudo. Sí, enséñasela por detrás para que vean el acabado de la madera más claramente. Es una pasada, es precioso. Esta guitarra se la llevé a Carlos, el de Anjuda Guitars, y me dijo, me puso así cara de, ojito, tú, ¿de dónde has sacado esto? Y le dije, me he ido al otro lado del plano terráqueo. del planisferio, digo, no, ferio no. Del plano de la Tierra. Sí, me he ido a otro lugar. Ya cerca de donde están las bases militares, vigilando que no nos escapemos. La verdad que es un guitarrón de la hostia y básicamente es un Strato. Eso es un Strato con unos acabados bastante peculiares y bastante chulos, pero en esencia un Strato. Esto lo digo yo mucho, pero ahí los verdaderos amantes de Fender a veces me miran con cara rara, pero luego acaban comprendiendo a qué me refiero. Y es que esta es un Strato que no tiene las mierdas que me tocan los huevos de las Stratos, hablando así bien. Gibson y Fender tienen manías en su construcción que hace que las guitarras sean menos ergonómicas, que aguanten peor la afinación, etcétera, etcétera. Esto viene un poco porque tienen que mantener el misticismo, ¿no?, que rodea a la Fender Stratocaster, la Telecaster, la Gibson Les Paul. Y sí, son guitarras que tienen fallos de fabricación que cualquier luthier que quiera hacer una guitarra competitiva en el mercado evitaría a toda costa. Lo que pasa es que como es la Fender Stratocaster y tal y pascual, mantienen esos problemas porque es que es el diseño original. Claro, pues el diseño original no es del todo bueno, pues se modifica hasta que lo sea. De hecho, Fender tiene dos vertientes, una en la que intentan arreglar esos problemas, que veréis muchos de esos arreglos en esta guitarra. En otras gamas de guitarras los mantienen porque es como era la guitarra en los años 50 o los años 60. Eso es, yo por ejemplo tengo una Fender Stratocaster Deluxe Plus, esta de aquí, que por desgracia, pobrecita ella, con lo que me gusta, la vamos a utilizar para explicaros esas cosas que Fender no ha modernizado a propósito, aunque esta guitarra en efecto está muy modernizada y ya lo veréis. Y bueno, no solo eso, tengo también una Telecaster, esta aquí atrás, esta, que es mi nueva adquisición, que lo sepáis, ya hablaremos de ella, que es una Ultra. Los modelos Ultra son muy modernos, tienen rebajes donde deben, bloqueadores en los afinadores, etcétera. Y un poco ese es el concepto que tiene esta guitarra. Podrías decir, hombre, claro, pero ¿cómo no va a ser mejor esta guitarra? Si esta guitarra es una custom de SP y vale un pastizal. Y es verdad que lo vale, vale un pastizal. Pero las guitarras custom shop de Fender, que también valen un pastizal, y es cierto que están súper bien construidas. De hecho, bastante más que esta. Pero, por ejemplo, los que sabéis cómo es una Telecaster clásica, una Telecaster clásica es un trozo de madera sin ningún tipo de rebaje. Los tripones tenemos un problema con esa guitarra, pues se nos tumba sobre la tripa. Por ejemplo, el tocho de madera que tiene en la parte trasera, que ahora os lo enseñaré en la Fender, hace muy incómodo llegar a los últimos trastes. Sin embargo, en esta guitarra todas esas cosas se están limando, igual que en las Fender Ultra también lo están haciendo. Es cierto que esta guitarra es un concepto totalmente Stratocaster, pero con todas las modernidades que te entregan las guitarras de tipo Super Strato que hay en gamas medias y altas de sobre todo diseños de guitarras asiáticas. Es verdad que mucha guitarra japonesa tiene como superadísimo todo eso, porque no buscan ese misticismo, o porque no lo tienen directamente. Al final Fender y Gibson son los papás de las guitarras, y por mantener ese estatus de los papás de las guitarras, al final las guitarras que tienen diseños de hace 50 años están mejor valoradas
que las nuevas, que las que tienen diseños mucho más actuales, que para un músico profesional es mucho más interesante, porque está pensado todo para que no desafinen, para que no rompan cuerdas, para que sean más cómodas y más ligeras, para que el músico no se joda vivo con la guitarra. Pues digamos que Fender y Gibson ese tipo de cosas las tiene menos en cuenta, por lo menos en ciertas de sus gamas, y de sus gamas más caras, también os lo digo, ¿eh? Bueno, pues vamos a entrar en materia con respecto a las diferencias que tiene esta con una Strato que viene a ser normal. Normalmente las Stratos llevan 3 singles, esta lleva una humbucker en puente. Esto para la gente que tocamos música de sesionera, es decir, que necesitamos una paleta muy variada de sonidos, nos viene mucho mejor tener una humbucker en puente que tener una single por norma general, a menos que puedas estar cambiando de guitarra constantemente. Lo único no natural para una Strato de toda la vida es que aquí tenemos una humbucker en puente, pero es que la Strato de David también tiene una humbucker en puente. Sí, eso es cierto. Tenemos una humbucker en agudos. Bueno, en este caso esta guitarra está muy modificada, ¿eh? Esto era una Deluxe Plus, pero no tiene las noiseless de Fender. Lleva Seymour Duncans, igual que esta guitarra. En este caso lleva la Seymour Duncan de Yngwie Malmsteen, ¿vale? Y aquí arriba lleva una Seymour Duncan también, una Pearly Gates humbucker. Por lo tanto, mismo concepto que esta. Probablemente esta tiene un sonido más clásico incluso. Esta pastilla es bastante modernota, tiene un sonido modernote, más de Super Strato que a lo mejor de puramente Stratocaster. Pero es porque yo la tengo requete modificada. Originalmente es cierto que venía con una humbucker, pero venía con una humbucker con un sonido más clasicón. La primera diferencia, y considero la más importante, es que las Stratos tienen el acceso al alma en la pala. Hacen un agujero y por ahí accede la varilla con la que luego podemos ajustar el mástil. El problema de esto es que estás haciendo un agujero enorme en la parte más débil de la guitarra. Cuando esto se lleva un golpe, es probable que la guitarra parta por aquí. De hecho, las roturas más graves de mástiles de una guitarra son siempre en la junta de la pala con el diapasón. Y en parte es culpa del acceso al alma puesto ahí. En esta guitarra eso lo han solucionado poniendo el acceso al alma aquí, en la base del mástil, que es donde considero y donde consideran los luthieres que tiene que estar. Refuerzas esto y joder, es que es más fácil de ajustar aquí. Mi Fender tiene un mástil que me puso Carlos Montoro de Anjuda. El alma no se accede por arriba, ¿veis? Tiene el dibujito para que parezca una Fender Stratocaster, pero es un trozo de madera, no tiene... ¡Es un engaño! Acceso al alma. ¡Es un engaño! He's using hacks. Mi alma también se retoca aquí abajo. No es tan cómodo como en esta, porque en la mía tengo que quitar el golpeador para poder tocar el alma de la guitarra. Si no sabéis lo que es el alma de la guitarra, que seguro que alguno de vosotros no lo sabéis, os pongo ahí una tarjetilla, o aquí, ya no sé de dónde sale la mierda el mensaje ese, pero yo creo que es aquí, diría que es aquí. Os pongo una descripción más detallada de lo que es el alma de una guitarra, precisamente hablando de esta guitarra también. Otra gran diferencia es que en las Stratocaster el acceso al jack está aquí, como en diagonal, en el cuerpo. Sí. Y a priori puede parecer que para tocar sentado es más útil porque no te molesta el jack que está aquí y que nunca me va a molestar porque yo apoyo la guitarra aquí. Entonces no le veo mucho sentido y de hecho no le encuentro ningún tipo de utilidad. Es más, cuando mueves la palanca choca contra el jack, entonces no te permite hacer un círculo entero. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos han puesto la entrada del jack donde lo tienen la mayoría de las Super Stratos y en general las guitarras, que es en el canto de la guitarra, que es donde yo lo veo más cómodo, ¿vale? El bueno es el de Stramberg, pero si no tienes ese, creo que la segunda mejor opción es esta. Os dejo también una tarjetita aquí al vídeo de Strandberg donde hablamos precisamente del jack. Vale, otra diferencia importante es el rebaje que tiene el acceso a la parte alta del mástil, que es, si lo veis aquí, está redondeadito. Sí, además redondeado y rebajado. La madera está retocada para que nosotros podamos acceder lo más fácilmente a tocar por aquí. Y en las Stratos de toda la vida tenemos esto que ocurre aquí. Ya. Y fíjate que esta guitarra no es una Strato de toda la vida. Esta es una guitarra del momento en el que CBS era el que fabricaba las guitarras Stratocaster e intentaban modernizarlas, ¿vale? Esta guitarra lleva bloqueadores en las clavijas, al igual que esta. Sin embargo, las Fender clásicas no llevan bloqueadores en las clavijas. Pues, por ejemplo, aquí sí que hay un mazacote horrible que no te permite acceder correctamente a las cuerdas. No hay ningún tipo de rebaje, ni de la propia madera, ni en lo que es esta pieza. Esto es una Fender Strat Plus Deluxe, que es como un equivalente a lo que serían ahora las Ultra o las Elite. Las Ultra y las Elite ahora sí llevan estos rebajes, pero las clásicas y las Custom Shop, que relicadas y todo esto,
no lo llevan, tienes el tochazo te lo comes. Y al final el acceso a las cuerdas agudas no es tan cómodo con este tocho de madera aquí puesto. Aún así, el rebaje que tiene, por ejemplo, la Telecaster Ultra de David y muchas otras estas no es igual que este es mucho más cuidado. Sí. Fijaos, en eso se lo han currado muchísimo. Aquí hay un rebaje muy similar al suyo, lo que pasa que es más pronunciado, sí, mucho más pronunciado el suyo. Sigue la línea del mástil, o sea, está muy, muy bien pensado, la verdad. De hecho, aún así, con este estoy yo muy contento, también os digo. Va muy bien, la verdad. Otra cosa muy importante que tiene esta guitarra es que en el diseño del mástil, en vez de añadir 2 raíles que le dan tiro a la cuerda para que no desafinen, lo que han hecho es darle tiro a la propia pala, ¿lo veis? Y eso en las Stratos normalmente la pala está tal cual y luego le tienen que añadir 2 piezas de metal para que las cuerdas ajusten. Fijaros, porque si no, no afinan eso. Aunque tiene el mástil cambiado, tiene esas 2 piezas. ¿Por qué? Porque si os fijáis, el mástil, en este caso el mástil está un poquito más abajo, aunque no está inclinado. Por eso necesita las 2 piezas. Pero en un mástil original de Fender, si lo veis, es aún peor. Porque el rebaje es mucho menor. La pala es totalmente recta, totalmente paralela a lo que sería el diapasón. Esa tontería lo que hace es que las cuerdas ataquen raro y tengas problemas ya no solo de afinación, sino de octavado. Y eso las Fender clásicas lo tienen. Todo el que ha tenido una Fender clásica lo sabe. Ya no os digo las famosas Gibson Les Paul, que esas sí que tienen inclinación, pero no están demasiado bien diseñadas esas inclinaciones. Y todas las Gibson, todas, incluso las más caras, desafinan en la tercera cuerda. Y eso es un fallo de diseño que no quieren corregir por una cuestión puramente histórica. Histórica y estética, o sea, la pala de las Gibson Les Paul es como una pala muy mítica por la forma que tiene y en parte ella, la forma, ese diseño es el culpable de que la tercera y la cuarta cuerda desafinen tanto. Correcto. Entonces, como lo quieren mantener así, porque es una pala, yo reconozco que me parece una pala muy chula y muy bonita. Sí, a ver. Pero también es la culpable de que la guitarra no ajuste todo lo bien que... Bueno, más que ajustar es que se desafina, o sea, si ajustar, ajustan bien. El otro día leía un artículo de Adrian Smith diciendo que dejó de usar Les Paul y Gibson en general en Iron Maiden simplemente porque desafinaba todo el rato. Y estaba harto. Entonces se había pasado una especie de Stratocaster que tiene de Jackson. A mí personalmente Jackson tampoco es que me encante, pero justo ese modelo de guitarra está muy bien. Yo la estuve probando, estuve a punto de comprármela en algún momento. Lo que pasa es que teniendo ya una Fender Strato con humbucker en agudos me pareció un poco innecesario, aunque lleva un puente flotante bastante majo, pero yo es que no soy muy amigo de los Floyd Rose, como ya os he contado en muchas ocasiones. El puente de esta guitarra es un diseño especial de ESP. Básicamente lo que han hecho es diseñar el puente de manera que funcione como si fuese un puente semiflotante, pero realmente está totalmente anclado al cuerpo. Entonces, si tú rompes una cuerda o lo que sea, no dependes de los muelles traseros. Las otras cuerdas no se desafinan, ¿sabes? A mí me ha pasado tocando en directo de romper una cuerda y poder terminarme la canción sin desafinar, ¿sabes? Eso si lo hago con mi PRS, por ejemplo, claro, olvídate, no estoy en el... O sea, lo único que no tienes, la cuerda que se ha roto no está disponible, pero todas las demás están como estaba antes de que se rompiera. En eso un 10 para SP. Bueno, la verdad que la guitarra es un 10 a nivel de acabados y versatilidad. Este tono es un push-push, es decir, son 2 tonos, pero son 2 tonos diferentes con funciones diferentes. Realmente, cuando lo sacas, tú tienes 2 opciones, ¿está metido o está sacado? Pues cuando está sacado tienes un pequeño realce de agudos que está muy chulo para determinadas posiciones. Y el otro es digamos, el normal, el funcionamiento de un tono normal. Luego la guitarra tiene 5 posiciones de pastilla, igual que una Fender Stratocaster, en eso es exactamente igual, pero tiene aquí un mini switch. Entonces al final, la gracia de esto es que resulta en una guitarra que no es que sea versátil, es que es absurda. O sea, tiene tantas posiciones que no llegas a sacarle partido a todas porque no encuentras el momento. Porque al final tienes la guitarra tal cual, con sus 5 posiciones de pastilla, la guitarra con el tono, con sus 5 posiciones de pastilla, con el tono spliteado hacia afuera, el mini switch con las pastillas en paralelo y con las pastillas en serie. Entonces son 5 posiciones más el cambio de tono, otras 5 posiciones, más el mini switch en una posición, otras 5 posiciones, más el mini switch en la otra, otras 5 posiciones. Entonces es muy, muy versátil. Complicado que no encuentres tu sonido en esta guitarra. Si necesitas una guitarra que sea semi hueca o con un calibre de cuerdas loquísimo y un tiro muy corto o cosas muy concretas, pues no te lo va a dar, pero ninguna guitarra te lo puede dar todo. Es más, teniendo como tienes una PRS Custom Top 10, que es un guitarrón como la copa un pino, esta la utilizas más en directo que la otra, porque es más popera, y aunque a mí me gusta la leña, para directo cuando necesito un sonido
más clásico, más bonito, más brillante, esta guitarra responde mejor. Y luego me imagino que también esta guitarra hará que tengas que cambiar menos veces de guitarra, porque te entrega muchos más sonidos de los que te podría entregar una Sí, PRS. de hecho, casi todo el repertorio, hasta ahora me lo hacía solo con esta guitarra si no ocurría nada. Me hago el repertorio entero, que son 4 horas y media de repertorio, solo con esta guitarra. Y con estilos muy dispares. Pero ahora además llevo la Strandberg de 8 cuerdas y pues bueno, voy cambiando de una a otra y me ofrecen cosas diferentes. Si no llevo esta, llevo la PRS, obviamente. O sea, eso es un guitarrón increíble. Que ya me dejará un día, o vendrá él con ella, como ha hecho con esta, porque no me la deja el cabrón. Entonces me le he dicho, pues vente tú y hablas tú de ella, tío. La composición de las maderas de esta guitarra es la típica de una Strato. Creo que el cuerpo es de fresno, de este del pantano, el mástil es de arce, de hecho tiene un poco de ojo de pájaro por aquí y tal. Y el diapasón es de palo rosa. Muchas Stratos, como la que tiene David, llevan arce en el diapasón. Esta lleva palo rosa, pero vamos. En el caso de la mía, originalmente llevaba palo rosa. Lleva los trastes de acero, muy bien pulidos, afina súper bien la guitarra. Está muy bien ajustada desde el momento en el que me la entregaron. Y como detalle, recordáis que en el vídeo de mi viaje a Japón os conté que cambié el pote de la palanca porque era de plástico y quería uno de metal, ¿no? Y entonces el tío se fue a la tienda de al lado y me trajo uno de metal. La jugada me salió un poco mal, porque es verdad que el tío se desvivió por conseguirme un pote, pero no tuve en cuenta que mi sudor de alien iba a destrozar lo veis, ¿no? Que se debería ser todo metal así cromadito, bonito, y hay un montón de partes que se han ido a tomar viento. Supongo que por culpa del sudor de mi mano. Bajo mi propia experiencia os digo, dejar el de plástico. Vale. Los inlays del canto del mástil de la guitarra son de estos que brillan en la oscuridad, ¿vale? Igual que en mi Strandberg, igual que en la guitarra custom que tengo, la que me modificó Carlos. Sí. Y es para tocar en directo en la leche, porque cuando estás a oscuras y tal, ves los trastes perfectamente y puedes tocar. Lucen en la oscuridad, vamos. Descansa un poco que no has bebido ni un trago de cerveza. Tarararara.